Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a aprender cómo utilizar el Twist Constraint en combinación con el Spring Constraint para conseguir un tipo de destrucción algo más orgánica como la que podéis ver en este ejemplo. Para este ejemplo vamos a crear un terreno, vamos a utilizar un nodo grid y le he dado un tamaño de 14 por 10 y 100 columnas y 100 filas, y luego he aplicado varios nodos mountain para agregarle un poco de ruido, y luego he aplicado un extrude volume en -1. He seteado flat and base para que debajo no sea plano, y luego en el otro lado he creado también un plano de 20 por 20 con 100 subdivisiones y nodo mountain, y luego con un sphere he creado un scatter con varios puntos, y con un attribute randomize he creado este atributo orient con valores aleatorios, y con un copy to points básicamente he copiado este grid para tener las piezas que van a servirme para cortar mi terreno, ¿vale? Luego con un boolean, con surface y operación shader he cortado el terreno y tengo como resultado estas piezas. Bien, voy a crear un nodo transform y vamos a subir un poco en altura, no sé, 24, 25 por ejemplo en altura. Voy a desplazar la pieza para que luego pueda caer, etcétera. Y también voy a darle algo de rotación, 47 por ejemplo, no sé, 8 y 27, algo así, por ejemplo. De esta forma, cuando caiga en una esquina, tengamos una colisión algo más interesante. Y ahora vamos a crear un nodo assemble. Seleccionamos Created Packet Geometries y vamos a crear nuestra simulación, DOM Network. Y ahora vamos a crear nuestro DOM Network con RBD Packet Object. Seleccionamos First Contact Geometry para traer la geometría. Vamos a crear un ground por la colisión del suelo. Merge Gravity y una Rigid Body Solver. Conectamos los nodos y vamos a comprobar básicamente que funciona la simulación. Vamos al play. Y bueno, parece que todo funciona correctamente. Y lo que haremos ahora es, vamos a crear una esfera. Y lo que hago aquí es básicamente crear una esfera. Luego la he convertido en un packet primitive que he llamado sphere. Y luego la he animado después del packet. Una simple animación en la que sube la esfera. Y luego lo vamos a conectar al tercer input del DOM Network. Vamos a crear otro RBD Packet Object. Y seleccionamos el tercer input y la opción Animated Static Object. Y vamos a comprobar que funcione correctamente. Vamos a Play. Y lo que nos hará falta ahora es empezar a trabajar nuestros constraints. Lo que haré ahora es simplemente ver qué pasaría si utilizo un glue constraint. Así que primero voy a crear aquí una constraint network y un glue constraint relationship. Lo crearé en el segundo input y le llamaremos glue. Y ahora vamos a
crear el constraint. Bien, vamos aquí arriba a nuestro assemble, un unpack y un connect adjacent pieces. Connect adjacent pieces. Adjacent piece from surface points. Vale, tenemos ya el constraint. Vamos a crear el attribute wrangle para darle el nombre. Seleccionamos primitive y le llamaremos glue constraint name igual a glue. Vale, creamos un null. Le llamaremos con para saber que son constraints. Y vamos a conectarlo al segundo input. Y ahora ya debería funcionar. Le damos al play. Y veremos cómo se comporta la simulación con un glue constraint. Y lo que vemos es básicamente lo que esperaríamos de un glue constraint. Funciona correctamente, no hay nada mal, ¿no?, a nivel técnico, pero no es lo que estoy buscando. Estoy buscando algo más orgánico, como en este ejemplo, ¿vale? Algo que tenga cierta resistencia, ¿vale? Que tenga este comportamiento más orgánico, más interesante, ¿vale? Así que lo que necesitaremos es, como ya he comentado, un conTwist constraint, ¿vale? Vamos a crear el constraint. Y aquí en la boolean tengo seleccionado este grupo, que me crea este grupo, y vamos a hacer un blast y decirle que me borre todo menos este grupo. Con lo cual solo me quedo con la geometría de los cortes. Vamos a crear también un attribute promote. Y vamos a pasar el name de primitivas a puntos. Y ahora con la scatter vamos a crear, por ejemplo, vamos a utilizar un número bastante grande, por ejemplo, 500.000 de puntos. Y lo que haremos ahora es conectar estos puntos con un connect adjacent pieces. Vamos a reducir la búsqueda 0.2, por ejemplo. Vamos a marcar el link attribute para que nos exporte. Y tenemos ya una serie de puntos. Vamos a utilizar un face para asegurarnos de que todas las geometrías están separadas. Unique points. Y un polyframe para conseguir la tangente. Seleccionamos Entity Points y First Edge. Y solo, por ejemplo, para que veáis el objetivo, básicamente lo que queremos es tener un vector que señale en la dirección de la línea, ¿vale? Por ejemplo, vamos a seleccionar, en vez de tangent, vamos a poner la n de normals. Y si activamos los normales, veréis que estas coinciden justamente con la línea que ha creado constraint, con la primitiva. ¿Vale? Queremos esta línea porque la necesitamos para el eje del conTwist constraint. ¿De acuerdo? Vamos a volver a poner el nombre tangent u. Esto es un vector. Y lo que necesitamos este vector es utilizarlo para el parámetro. Uno de los dos parámetros que necesita el conTwist para funcionar correctamente, que son goAllTwistAxis y constraintTwistAxis. Son los dos que me harán falta crear para este constraint. ¿De acuerdo? Entonces, si pongo aquí encima, pero el nombre goAllTwistAxis
y constraint twist axis son los dos parámetros que tengo que crear para mi constraint, ¿vale? Vamos a crear un atributo wrangle en primitivas. Voy a dar el nombre a mi constraint name igual a con y constraint type será igual a all. Quiero rotación y quiero también transformación, translación. Y ahora necesito crear un vector que sea constrained twist axis, que sea igual a el vector tangent u, y el otro vector será goal twist axis. ¿De acuerdo? Y ves que me está dando aquí 0. Vale, eso es porque tengo que hacer también un promote. Attribute promote. De puntos a primitivas, ¿vale? Tangent 2 y selecciono first match. Y ahora sí que tengo mis valores en el constraint, tanto en el goal axis como en el constraint twist axis. Bien, vamos a comprobar que funcione, pero primero vamos a ver cuántos constraints me ha creado. Y tengo 38.000 puntos, bueno, 19.000 constraints aquí abajo, ¿vale? Que son demasiados. Y lo que haré es, antes del polyframe, vamos a borrar unos cuantos de esas primitivas. Con un delete. Delete by range. Y vamos a decirle, por ejemplo, aquí 10 y aquí 11. Y ahora tengo 3.000, ¿vale? 3.500, 1.747 constraints. ¿Vale? Vamos a conectarlo aquí a este nodo de aquí. ¿Vale? Vamos al top network. Vamos a ocultar la geometría porque quiero ver mis constraints. Le hemos llamado cone. Y ves que ahora sí puedo ver aquí mis constraints. Y ¿qué más me faltaría? No, perdón, este no es este de aquí. Vale. Y ves que ahora veo mis constraints, la información que tienen. Vamos a modificarlo un poco. Vamos a max sub rotation. Voy a ponerle un valor de 24, por ejemplo. Y en max sub rotation también 24. Y esto va a crear este cono. Si os fijáis, lo que estamos haciendo básicamente es modificar el rango, ¿no? Imaginaos que esto es un eje y esto es básicamente el límite, ¿no? Que podrá ir para hacia arriba o hacia abajo. Si ponemos un max out muy pequeño, apenas podrá subir y bajar, pero podrá moverse bastante a izquierda y derecha. Y el twist sería el que estaría aquí, ¿no? Pero en este caso aún no vamos a utilizarlo. Me interesa solo que pueda subir y bajar, lo que sería el cono, ¿no? Cuando decimos el nombre de twist constraint viene porque es un cono, pero también es un twist, ¿vale? Digamos que el eje puede rotar, pero también tiene un margen de subir y bajar. ¿Vale? Vamos a dejarlo en esto, 24 y 24. Y vamos a probar la simulación. Vamos a volver a marcar Display Geometry para poder verlo. Voy a ocultar los constraints y vamos a darle el play.
Vale, y lo que haré también es, vamos a subirle un poco más la densidad. Vamos a ponerlo en 3000. Voy a bajar el bounce a 0,1 y otra vez damos al play. Si la pieza no se rompe es que tenéis demasiados constraints, básicamente. Vale. Algo que también voy a hacer es aquí antes del unpack, es crear un nodo primitive. Y escalar un poco las piezas. Por ejemplo, a 0,99. La idea es que se tengamos un poco de espacio. Porque lo que a veces puede pasar, si por ejemplo decidimos que el connect adjacent piece directamente sin pasar por este método, es que, por ejemplo, intente crear un constraint entre estos dos puntos de aquí, ¿vale? Entre este y este. Y entonces el rest length sería 0. Y eso no nos interesa, ¿vale? Nos interesa tener un poco de rest length, por poco que sea. Si tuviéramos 0 rest length, tendríamos artefactos en la simulación, etc. Y al hacer esto de reducir un poco el tamaño, nos aseguramos que siempre haya un poco de distancia. ¿Vale? Vamos a... Vale, comprobar cuántos tenemos ahora. Voy a ajustar un poco más. Aquí primitive. Ponerlo un poco más justo aún. Bien, vamos a verlo así de aumento y vamos a ver la simulación otra vez. Vale, un poco mejor. Bien, ¿qué más? Vamos a crear también un subsolver. Creamos un atributo wrangle y vamos a asegurarnos de seleccionar el constraint con constraint name igual a con. Y vamos a decirle que, por ejemplo, si supera cierto ángulo, se rompa el constraint. Le diremos if angle es más grande, que me elimine la primitiva. Vale. Marcamos el icono para que nos cree el parámetro. Le decimos, por ejemplo, 0,9. ¿Vale? Cuando sea más grande que 0,9 se va a romper el constraint. Con esto no tenemos bastante. ¿Vale? Vamos a ver qué tal funciona, pero lo más seguro es que no tengamos bastante con esto. Y lo que haremos es, vamos a romper por fuerza, ¿vale? Vamos a decirle que si la fuerza de la colisión es más grande que un parámetro concreto, se rompa el constraint. Y haremos lo mismo. Vamos a crear otra línea de código y decirle que si la fuerza más grande que el canal fuerza, se rompa.
Le damos el icono otra vez para que nos cree el parámetro. Y vamos a seleccionar un número bastante alto. Vamos a empezar por 1.000.000. Y vamos a ver qué pasa. Normalmente las fuerzas son bastante grandes en Bullet. Así que vamos a probar con 1.000.000 a ver qué tal. Vale, y veis que ahora está funcionando. Y lo bueno de esto es que la fuerza que hay aquí en la parte central es superior a la de los lados, por eso se rompe bastante bien aquí, pero nos mantiene algunos grupos. ¿De acuerdo? Y lo que haré también es subir un poco el rotational stiffness. Vamos a dejarlo, por ejemplo, en 2. Y le damos al play. Y a partir de aquí es un tema de ir ajustando parámetros. También si subimos los substeps y las iteraciones de constraint vamos a conseguir un resultado algo distinto. ¿Vale? Y más o menos tenemos un buen setup. Vamos a crear otro constraint, un Spring constraint. ¿Vale? Le llamaremos Spring. Y vamos a crear ahora el constraint. Vamos a utilizar ya los constraints que habíamos creado anteriormente. Y vamos a borrar una cantidad de ellos. Esta es superior. Si antes, por ejemplo, hemos dicho de 10 a 11, aquí pondremos bastante más. Por ejemplo, de 20 a 21. Vale, nos quedaremos con casi la mitad, 750 constraints. Crear un attribute wrangle para crear nuestro constraint. Y le llamaremos constraint name igual a Spring. Y constraint type igual a all. Vale, y creamos un merge y ya tenemos nuestro Spring constraint creado. Vamos a visualizar nuestros constraints y vamos a ocultar también la geometría para verlo mejor. Los amarillos son nuestros Spring constraints y veremos qué tal funcionan. La idea del Spring Constraint es crear más resistencia, ¿vale? Es como el Spring Constraint básicamente un muelle, va a hacer fuerza para intentar volver a su estado inicial, a su range rest length original. Y vamos a necesitar también subir bastante la fuerza de este Spring Constraint. Por ejemplo, vamos a probar con 500.000, ¿vale? Bien, lo que me interesa ahora es que estos constraints se rompan, porque si no, ves que va a intentar mantenerlos juntos y no es lo que queremos. Queremos que tenga un poco de fuerza, un poco de resistencia, un poco de tensión, que antes de romperse, de alguna forma, intente evitarlo, ¿no? Al menos durante un par de frames, ¿vale? Así que en el subsolver vamos a crear otro attribute wrangle, también en primitive, y también vamos a decirle que el constraint name que estamos buscando sea Spring.
y le diremos que si la distancia es más grande que el canal dist, que me borre el constraint. Un frame num. Damos el icono para que nos cree el parámetro. Y vamos a darle aquí un valor de 0,1, por ejemplo. Un valor bastante pequeño. Queremos que se rompa bastante fácil. Vamos a ocultar el constraint y ver la simulación con la geometría activada. Le damos al play. Y como os he dicho, el Spring Constraint queremos que actúe solo un poquito, que sea muy sutil, suficiente para notar esa pequeña resistencia cuando se rompe. No sé, no queremos notar una pieza que de pronto intenta cambiar de dirección porque la muelle está estirando. Vale, y creo que funciona bastante bien. Vamos, si acaso, a aumentar un poco los substeps a 14 y 14. Y esto nos dará un poco más de dureza, como de resistencia. A partir de aquí es básicamente buscar los parámetros correctos, los valores correctos que nos gusten más. Es posible que se esté rompiendo demasiado pronto. Así que vamos a subir este valor de aquí en la fuerza y decirle que se rompa solo si el valor es más alto. Por ejemplo, ahora tenemos 100.000, no, tenemos 1.000.000, voy a decirle que sean 15 millones, ¿vale? Porque creo que el valor es bastante alto. Creo que esto está rompiendo demasiado y quiero mantener algunas piezas juntas al principio de la simulación. Vale, ahora me he pasado. Vamos a ver aquí en el Geometry Spreadsheet. En Constraint Network. Geometry y primitivas. Para ver qué fuerzas nos encontramos. Ya sabemos cuánto hay que romper. Um, 6 millones. Tenemos algunas que superan. Vamos a bajarlo un poco, que se me ha pasado aquí. Vamos a dejarlo en 9 millones. Vale, aún es demasiado. Tened en cuenta que cuando tenemos más substeps, le va a costar más de romper. Si lo ponemos por defecto, ahora seguramente va a romper más fácilmente, pero si queremos jugar también con estos valores para cambiar un poco cambiar un poco el comportamiento, podemos jugar también con los substeps y las iteraciones. Cuanto más lo subamos, más le va a costar romperlo. Vale.
Entonces vamos a bajarlo un poco más porque creo que aún me he pasado bastante. Vamos a probar con 2 millones. Y también voy a aumentar un poco más el ángulo. Vamos a subirlo a 65 y 65. Y será un poco más flexible. Vale, ¿por qué se rompe ahora? Vale. Según el valor que le deis a la rotación, al max rotation y al odd rotation, esto también va a afectar el comportamiento de la pieza. Si ponemos le damos un ángulo muy muy pequeño, le va a costar mucho más doblarse y por tanto romperse. Entonces, depende del tipo de comportamiento, podemos jugar también con la rotación tanto max up como max out para conseguir más o menos dureza o más o menos plasticidad. ¿Vale? Y creo que ahora estoy bastante contento con el resultado. Sobre todo lo interesante de este setup es que inicialmente se puede decir que mantenemos casi 3 o 4 piezas que se mantienen unidas, pero luego como al colisionar con el suelo reciben otra vez fuerza y se vuelven a romper. Sin que tengamos que manualmente decirle cuando queremos que se rompa. O sea, tenemos de alguna forma este comportamiento que nos permite que se rompa más de una vez. Entonces, el primer impacto, la mayoría de la fuerza se concentra donde está la bola, no en los lados, por lo cual, por eso estas partes se mantienen unidas. Pero luego, cuando colisionan con el suelo, si os fijáis, se vuelve a partir en más partes. ¿Vale? Y bueno, creo que eso es todo por ahora. Si tenéis dudas, me preguntáis en el foro, me dejáis un comentario. Es una técnica que yo utilizo bastante para, por ejemplo, edificios. Ahora está explotando porque he interrumpido la simulación. Vamos a hacer un reset. Pues como os he comentado, depende del tipo de terreno. Tenéis que tener en cuenta qué es lo que estáis rompiendo. No es lo mismo romper hormigón, que dentro tiene una mampara, una estructura de metal que se dobla y por tanto eso es lo que le da al hormigón ese comportamiento como de flexible. No es que el hormigón sea flexible, sino que dentro hay un armazón de hierro que permite que se doble. Pero también depende del tipo de terreno, si es más flexible o menos flexible, os puede interesar tener este efecto, ¿no? No es lo mismo romper unas rocas que romper, no sé, otro tipo de material que tiene un punto de flexibilidad, ¿no? Como un terreno que está más seco, pero que tiene rocas, pero, no sé, está un poco húmedo, con lo cual hay un poco de humedad que mantiene un poco de resistencia y le permite a la vez tener esta flexibilidad. ¿Vale? Bueno, pues eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el tutorial y, como he dicho, si tenéis dudas, me dejáis un comentario. Gracias.